Y ya estamos aquí en nuestro programa de radio Nutrición para la Vida Real y hoy con un tema muy importante. Bienvenidos a la tercera emisión de nuestro programa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al doctor Sergio Hernández Gutiérrez, quien es el fundador y director del Centro de Nutrición y Medicina Funcional, médico cirujano, experto en medicina funcional, nutrición funcional y terapeuta anti-envejecimiento. Bienvenido, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, antes que nada. Chloe, muchas gracias por la invitación y pues listos con todas las preguntas que quieran para hablar acerca de la medicina funcional, nutrición funcional, y creo que en la segunda parte hablaremos del intestino, que es parte fundamental en el tratamiento para nuestros pacientes en medicina funcional. Exactamente. Pues me gustaría que para empezar el tema nos pudieras platicar un poquito qué es la nutrición funcional, ¿de qué se trata? Bueno, la nutrición funcional, la verdad es que no sé dónde es donde nace el término. Sí te puedo decir que estoy casi seguro que es en Estados Unidos, pero estoy segurísimo que desde la época de la medicina ayurvédica, o sea, la medicina tradicional de la India y la medicina china, es una mezcla de este tipo de medicina en la cual utilizan muchísimo los alimentos como medicina, como bien lo dice Hipócrates, padre de la medicina moderna. Claro. Entonces la nutrición funcional básicamente es utilizar la nutrición de manera terapéutica, o sea, con un fin terapéutico para el paciente, para sanarlo o curarlo de alguna de la enfermedad que pudiera llegar a tener. Y obviamente en este programa es muy importante recalcar que esto es a través de ciencia. Claro. Es ciencia porque muchas veces utilizan la parte de los mitos y se van corriendo y en lugar de hacerles bien, pues no hacen tan bien. Entonces, nos sentimos honrados de que estés aquí con nosotros para platicarnos un poquito del tema. Muchas gracias. Hay una parte que acabas de mencionar, Chloe, que me parece súper interesante. Detesto cuando la gente me dice medicina alternativa o este tipo de palabras, ¿no? La verdad es que, como bien dice Chloe, es una medicina basada en evidencia. Exacto. Eso quiere decir que está en los artículos de medicina, incluso el American College of Nutrition tiene todo un journal de nutrición donde se habla acerca de los beneficios y el poder de los alimentos de manera terapéutica, que es impresionante, y es básicamente lo que hacemos en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, donde también Juan Carlos Villeda forma parte de él, y pues me gusta muchísimo su abordaje y su entusiasmo con los pacientes. Muchas gracias, Sergio. Platícanos entonces un poquito. Sabemos que deberíamos de utilizar los alimentos como medicina, principalmente como medicina preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita en la parte de la nutrición que no se aplica a la parte de la nutrición funcional? ¿Por qué sucede? La realidad es que estamos viviendo en un mundo meramente tóxico. La gente cada vez quiere la alimentación de manera más rápida, un acceso rápido, y pues cuando llega a esto es muy fácil pararse en algún supermercado o en alguna de estas tiendas de rápido acceso para los alimentos, donde nos conseguimos un hot dog que está ahí durante horas en el aceite. En el Oxxo, ¿no? Y en el calor, ¿no? No sé si pueden decir nombres, pero bueno, Oxxo, 7-Eleven y todo esto, encontramos alimentos chatarra que no tiene nada de nutrientes, en verdad. Exacto. Aportan calorías, pero sin nutrientes. Que nada más te llenan. Te sacían por un tiempo, porque después te da el bajón inmediatamente, ya que la glucosa y la insulina hacen su deber en algunos pacientes, y obviamente el atracón llega después de consumir estos productos, y la gente no para de tener hambre porque es un ciclo de nunca acabar de terminar entre carbohidratos y seguir comiendo, porque en realidad no estamos nutriendo a nuestro organismo. Exacto, y es muy importante hacer la distinción que estás haciendo. No es lo mismo comer que nutrirte, ¿no? Muchas veces la gente lo equipara como si fuera lo mismo comer que nutrirte, ¿no? Pero en el ejemplo que tú pones, si vamos a la mejor al Oxxo y compramos un Oxxo y compramos unas papitas, un hot dog o algo así, nada más nos llenamos, pero al fin de cuentas no estamos teniendo los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita para el correcto funcionamiento y para prevenir las enfermedades, ¿no? Es correctísimo. No es lo mismo
1000 kilocalorías de brócoli a 1000 kilocalorías de refrescos de soda, ¿no? Como es Coca-Cola y todo este tipo de compañías que, lejos de estarnos quitando la sed o dando algún aporte nutricional, pues nos están enfermando cada vez más. Exactamente. Sí, nos hacen mucho más predispuestos a cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Diabetes, síndrome metabólico, problemas renales, etcétera, ¿no? Y es muy preocupante, Sergio, es muy preocupante. Platícame un poquito, ¿la nutrición funcional se aborda desde la parte de la salud pública o no se aborda en la salud pública? Es una pregunta... yo pienso que desde el punto de vista de salud pública, híjole, nos falta muchísimo todavía en este país. Nos falta información, nos falta promoción, nos faltan estadísticas en México. Incluso hay veces que si tú te quieres meter a googlear algún tipo de estadística en México, hijo, es muy complicado encontrarla. Yo creo que nos falta muchísimo desde el punto de vista cultural para darle la información correcta a nuestros pacientes acerca de una manera saludable de alimentarse. Creo que nos falta muchísimo la información. Parte fundamental del problema que vivimos hoy en México, creo que es la falta de educación y falta de información correcta, ¿no? O verdadera. La gente está inmersa en mitos y en marketing que, lejos de ayudar, perjudican muchísimo a la salud. Por ejemplo, todos los productos light y bajos en grasa no tienen nada de light, y cuando vemos la etiqueta, esto que te están diciendo de 0 azúcar, lo sustituyen por otro tipo de nutrimento, ¿no? Y hay veces que ni siquiera, o sea, tú lees un 0 azúcar. Yo he tomado muchos de estos productos y leo la información nutrimental y los azúcares son carbohidratos. Y al final me doy cuenta de que sus 0 carbohidratos tiene 26 o 30 y tantos gramos de carbohidratos, y entonces yo digo, ¿dónde está el 0 carbohidrato, no? Chocolates para diabéticos, que incluso en las asociaciones mexicanas para diabetes están avalados, ¿no? Los patrocinan y los promueven, y yo veo un chocolate para diabéticos y las grasas altísimas y repletos de azúcar. Claro, también. O sucralosa, que todavía peor, o maltodextrina o dextrina, que es una forma elegante para que la gente no lea azúcar y al final la tiene, ¿no? Y esto, lejos de ayudarlos, los perjudica y les deshace el intestino. Cada vez más la consulta está repleta de problemas gastrointestinales en nuestros pacientes, que hoy sabemos, y en medicina funcional me lo han enseñado, que parte fundamental de la salud de nuestro organismo empieza en nuestro intestino. Claro, de hecho hay estudios que hablan de la permeabilidad del intestino, ¿no? Con esta parte de lo que hablabas de la sucralosa y todo esto, de los edulcorantes, que bueno, igual ya más adelante podríamos hablar de este tema. Claro. Pero ¿qué tal estas personas? Como que ya me ha tocado muchísimos pacientes, ¿no? Te ha tocado a ti, Juan Carlos, que llegan y llegan como con todo su bote de suplementos. Ah, sí, no, bueno, hasta con 15 suplementos diferentes. ¿Qué me recomienda para bajar el colesterol? ¿Y qué verdura un quemador comer? Entonces, como atribuirle a los alimentos o a los suplementos como ciertas cosas mágicas que pueden suceder, yo creo que ese es también parte del error, ¿no? Y no verlo como algo integral. En medicina funcional, parte de lo que dices, Chloe, sí me gustaría complementarlo. En medicina funcional sí utilizamos suplementos. Yo los llamo nutracéuticos. Okay. O fármaconutrientes. Sí, pero a lo que me refiero realmente es como que las personas piensan que únicamente tomando ese suplemento o ese nutracéutico va a mejorar al 100%, sí, y que la alimentación no tiene relación, ¿sabes? Sí, muchas veces termino de dar la idea de lo que es un nutracéutico o un fármaconutriente. Es cuando utilizamos vitaminas, minerales, ácidos grasos en dosis terapéutica. O sea que sí va a tener un efecto en el organismo, y muchas veces hay que mantenerlos por un buen tiempo para darle ese boost al organismo, ¿no? Y la otra que me estás diciendo, perdón, Chloe, ya se me fue, algo que mencionaste justo ahorita. Que es parte de un todo, ¿no? Claro. Muy integral. Claro. En medicina funcional, lo que llega a ser a veces un poco complejo es que tomamos al organismo como un todo, no tomamos al organismo como un síntoma o una enfermedad. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en la medicina? Tengo hipotiroidismo.
Y entonces ya la cultura está educada para buscar un endocrinólogo. Y que te dé el chocho. Van al endocrinólogo, ¿no? Y van en específico para su tratamiento de hipotiroidismo. No se meten en nada más. Y lo que hace el endocrinólogo gran parte de las veces es ver su perfil tiroideo, subir o bajar la dosis o dejarla igual, ¿no? Exactamente. Cuando hay muchos factores que contribuyen para que a perpetuar esa enfermedad, tenga los síntomas que está teniendo. Muchas veces van con pérdida del pelo o cabello y de repente tienen hipotiroidismo y puede ser que su dosis no esté correcta, pero puede ser que le esté haciendo falta zinc, biotina, algún otro elemento importante para poder gozar de esa salud. Y que es importante saber en qué alimentos también podemos encontrar, por ejemplo, la biotina en el huevo, ¿no? Pero también las personas, por ejemplo, que se comen el huevo crudo, o sea, exacto, saber que la biotina se activa con el calor. Exacto. ¿No? O sea, creo que es importante. Es un estudio padrísimo que justo lo iba a mencionar, pero ya no lo confirmó. El típico, ¿no? Que se avienta su licuado con huevo crudo en la mañana y dice, aquí hay biotina, pero exactamente. Y hay menor absorción de las proteínas y además riesgo de salmonelosis. Exacto. Además. Y muchas veces parte de esas vitaminas se sintetizan en el intestino. Las consumimos, pero aparte nuestra flora intestinal es la encargada de sintetizarlas también. Entonces, si no gozamos de una buena flora, pues no vamos a tener adecuados nutrientes en ocasiones, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para tener una flora intestinal saludable? Pero bueno, antes de esa pregunta me gustaría que nos pudieras decir ¿qué es la flora intestinal? Okay. La flora intestinal son todos estos microorganismos que hacen que nuestro intestino esté saludable. Ajá. Y encontramos cantidad de cepas, cada vez hay mucho más estudios a nivel médico del papel que juega la flora intestinal. Y esta flora intestinal tiene muchísimas funciones, por ejemplo, metabólicas, por ejemplo, inmunológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es nuestra flora intestinal, nuestro microorganismo. Exacto. O microbiota, es una forma un poco más elegante de decir flora intestinal, que habita nuestro intestino. Y es interesante saber que hay mayor información genética de nuestros microorganismos intestinales que nuestra propia genética. Entonces muchas veces nos interrogamos en medicina funcional, ¿quién estará dominando a quién, no? ¿El intestino a nuestro cuerpo o nosotros a nuestro cuerpo? Claro. Yo creo que por ahí van muchas soluciones en salud actualmente. Ok, entonces que tengamos una flora intestinal saludable, ¿qué implica? Que vamos a tener una mejor digestión, que vamos a tener una mejor salud inmunológica y qué otras cosas, qué otras implicaciones tiene. Antes de eso voy a responder la pregunta que estabas haciendo anteriormente de ¿qué preguntita fue esa? ¿Cómo podemos tener una flora intestinal saludable? Una flora intestinal saludable. ¿Y qué es también? Sí, ¿no? ya que es, ya la mencionamos. Pero ¿cómo podemos tener una flora intestinal saludable? ¿Cómo tener una flora intestinal saludable? Hay tres formas de mantener nuestra flora intestinal saludable. Ok. Uno es el trasplante de materia fecal, que solo está recomendado para algunos pacientes en específico, por ejemplo, ya aprobado por la FDA, etcétera. La infección por Clostridium difficile les va muy bien con el trasplante de materia fecal. La otra es tener una alimentación diversa. Esto significa que a mayor diversidad de alimentos tengamos en nuestra dieta, mayor diversidad de microorganismos en nuestro intestino y mejor será nuestra salud. Y la otra lo podemos ayudar con probióticos de manera externa, o sea, un suplemento con probióticos. Y hay diferente tipo de probióticos. Hay probióticos que tenemos de 15, 10 billones, 15 billones, 50 billones, 100 billones, 200 billones, 900 billones, etcétera. Hay unos que tienen que estar refrigerados, otros que los podemos tener a la temperatura ambiente, unos que tienen solo una cepa, unos que tienen multicepa, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las tres maneras en las que podemos mantener nuestro intestino y nuestra flora intestinal saludable. Aquí ya hablando del tema de los probióticos, creo que sería muy importante tal vez mencionar cuándo se cualifica como un buen probiótico o algo que realmente funciona, a partir de cuántos billones
de microorganismos y cuándo no. Porque hay muchos pacientes que, por ejemplo, llegan y toman Yakult, ¿no? Tiene muchísimo azúcar. Sí. Y, por ejemplo, llegan laboratorios a mi consultorio sin uberase, ¿no? O hay otro tipo en polvo. ¿Cuál es la importancia de los probióticos y de qué manera recomiendas tú que se consuman en ayunas o después? ¿Y cuál sería un buen probiótico también? Sería un buen probiótico, y creo que también sería muy bueno explicar la parte de que pues esos microorganismos cuando van pasando por aquí pues van muriendo, ¿no? Ya realmente llegan pues muy poquitos vivos. Entonces, ¿cuál sería mi abordaje en ese tema? Ok, número 1, el Yakult es un crimen. Sí, descartado, Descartado. No tomen Yakult, porque es comida chatarra. Es mucho azúcar, 0 probióticos, 0 salud. Sí, es un engaño. Todos esos cositas, evítenlas al forma, y más con sus hijos, que son la población más susceptible. Claro. Número 2, los probióticos, a partir de 10 billones, y sí es importante decirles billones, no son millones, a partir de 10 billones en el adulto ya empiezan a tener un efecto importante. Podemos, dependiendo la patología del paciente, lo que yo hago y lo que me han recomendado a mí mis maestros es empezar de menos a más. Empezamos con 10 billones, podemos después escalar a 20, 50, 100 billones, dependiendo de las necesidades del paciente. Ok, tiene que ir progresivo cada vez, ¿no? Tiene que ser una dosis progresiva. Y bueno, ahorita ya casi nos vamos a un corte para regresar igual con este tema que es súper interesante, la parte de los probióticos. Y que nos terminen de dar sus recomendaciones el doctor Sergio. Así que vámonos a un corte, chicos. Regresamos. El abordaje que hacen desde la medicina funcional y la nutrición funcional sobre el tema de las alergias, la sensibilidad y las intolerancias a los alimentos. ¿Nos podrías platicar un poquito qué significan estos términos? Sí, claro, eso es importantísimo distinguirlo. Yo me he encontrado cantidad de veces pacientes yendo conmigo que me dicen, es que me hice un estudio de alergias alimentarias y se mide en IgG, ¿no? Y le digo, bueno, vamos a empezar a clarificar las cosas, y clarificar, ¿no? Qué es qué cosa, ¿no? Claro. Las alergias alimentarias por lo general producen síntomas en automático y síntomas fuertes, por ejemplo, un rash cutáneo, dificultad para respirar e incluso pudieran tener choque anafiláctico que tienen que correr al hospital. Claro. Y la inmunoglobulina que se ve comprometida en una alergia es la IgE. Entonces, cuando nos hacemos una IgE alimentaria y ambiental, ahí medimos alergias y es una respuesta inmediata. Cuando hablamos de sensibilidad a alimentos, estamos hablando de una respuesta IgG, que es una respuesta mucho más tardía. Y los síntomas en esos pacientes pueden ir desde gastrointestinales, inflamación, gas, mucho ruido, un poco de dolor, hasta síntomas extraintestinales como dolor de cabeza, dolores articulares, cansancio. Shock es de alergia. Y después tenemos las intolerancias alimentarias, donde ahí el problema puede ser o es en gran mayoría de las veces una alteración enzimática, por ejemplo, como la intolerancia a la lactosa, que nos está haciendo falta la enzima lactasa para poder degradarlo, ese alimento, y entonces tener una adecuada digestión. O pueden ser, por ejemplo, hay gente que tiene problemas con la berenjena, los pimientos y el jitomate, y es con las manzanas, con las nueces. Exacto, hay muchísima, y ahí puede ser que no te salió positiva en tu examen de sensibilidad a alimentos IgG, pero sea una intolerancia por una falta de enzimas, o por ejemplo las lectinas en las leguminosas, ¿no? Que a muchas personas les inflaman. Una forma para tolerar mejor ese tipo de alimentos como las leguminosas, hay que remojarlas una noche antes, de preferencia con una pizquita de sal del Himalaya o una pizquita de bicarbonato, y ahí todavía barremos más esas lectinas, y al otro día quitamos esa agua, hacemos con otra agüita nuestras leguminosas, y entonces ya nos van a causar menos molestia. Y si nos causan molestia, ese alimento probablemente no es para mí. Entonces, a ver, chicos, escuchen aquí en la transmisión en vivo para que escuchen los tips del doctor. Es para las leguminosas. Las personas que les inflaman esas leguminosas hay que remojarlas una noche antes con una pizca de sal del Himalaya. O bicarbonato. Y luego deben cambiar esa agua. Deben de tirar esa agua en la mañana y preparar sus alimentos con otra agua.
¿Y si le sigue haciendo daño? Hay que eliminar ese alimento por lo menos unos 6 meses, porque probablemente el intestino no está sano. Tenemos un intestino permeable o un leaky gut, como le llaman los gringos. Y ¿volver a probar? Y después de 6 meses, volver a intentar hacer una prueba con estos alimentos. Y probablemente, si ya sanamos el intestino, esa persona deja de tener síntomas con ese alimento. Ok, ¿y las personas cómo pueden identificar si tienen algún problema con algún alimento? ¿Qué síntomas podrías decirnos que se presentan? Lo que yo les digo siempre a nuestros pacientes, Juan Carlos, es, una vez que están en consulta, que aprendan a escuchar a su cuerpo. Claro. Consumimos un alimento y de ahí al siguiente alimento, si nos provocó algún síntoma, inflamación, gases, ruido, dolor o dolores articulares o dolor de cabeza, algún síntoma, intentemos identificar cuál fue el alimento que nos pudo haber causado esa reacción. Lo que yo les pido es que lleven un diario. Claro. Y si algo les produce inflamación, a ver, ¿qué comí? Lo anoten. Y pues nos preguntan a nosotros, ¿no? Que somos los expertos, doctor, ¿cuál cree que fue el alimento que me inflamó, no? Y me viene la lista acá completa, ¿no? Entonces yo ya puedo decir, el huevo es de los que más inflama, pudo haber sido el huevo, o comiste crucíferas, por ejemplo, col, brócoli, coliflor, que es muy común esto, ¿no? Que el brócoli inflame un poquito por ahí. Entonces a veces decimos, bueno, ¿cómo metiste el brócoli? Lo metí crudo, doctor. Pues a la siguiente, ponlo al vapor, pero no más de 5 minutos, porque a partir de los 5 minutos te llevas todos los nutrientes. Entonces ponlo al vapor un tiempito, menos de 5 minutos, y lo vuelves a consumir y a ver qué tal te cae. Si de plano no, puede ser que tengamos una sensibilidad de ese alimento y tengamos que eliminarlo. Una vía más rápida, entre comillas, es hacerse un estudio de sensibilidad a alimentos, donde identificamos qué alimento nos está produciendo inflamación en este momento. Eso es importante saberlo. ¿Así lo piden en el laboratorio? Sí, ¿Estudio de sensibilidad a los alimentos? Sí, pocos laboratorios tienen un estudio confiable. Perdón que haga un poco de promoción, pero en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional tenemos una prueba de sensibilidad a alimentos IgG más cándida, y esa cándida es una levadura que se encuentra o se puede encontrar en nuestro organismo, y hay veces que es importante tratarla porque afecta al intestino. Entonces así la pueden pedir en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional como prueba de sensibilidad a alimentos IgG más cándida. Más cándida. Y platícanos, ¿qué rollo con la cándida? ¿Qué problema nos puede ocasionar? ¿O quiénes la tienen? ¿Por qué sucede? Sí, suena muy feo, ¿no? Pero platícanos un poquito. Bueno, la cándida es una levadura, digamos un tipo de hongo, ¿okay? Que puede estar habitando nuestro intestino. Incluso si hiciéramos una muestra a nuestra población, el 50% puede tenerla y el otro 50% no. ¿A quiénes tratamos? Pues a la gente que tiene síntomas, y más cuando llevan de manera crónica enfermos. Y la verdad es que esta cándida produce muchos síntomas. Produce dolor de cabeza, fatiga, malestares gastrointestinales, para la persona que nos pregunta, inflamación, gases, etc. Y me he dado cuenta cada vez más en el consultorio y con la gente que va con nosotros, cuando están enfermos de manera crónica, te puedo decir que el 95% tiene un sobrecrecimiento de cándida, y cuando les empezamos a dar tratamiento, la mejoría es impresionante en gran parte de los síntomas que están teniendo. Entonces sí vale la pena medirle a los pacientes con enfermedades crónicas la presencia de cándida o disbiosis intestinal. ¿Y cómo da cándida? Platícanos un poquito. Todos tenemos cándida y de repente hay una mayor proliferación. Y si hay alimentos que la disparan también, exacto, ¿no? O sea, que hace que crezca. Exacto. Si tenemos cándida, uno de esos, cuando empezamos con el tratamiento, tenemos que quitar todos los alimentos que la están alimentando. Uno de los síntomas característicos de la cándida es craving o antojo incontrolable por azúcar, pero en realidad nuestra cándida que está en el intestino nos está pidiendo de comer. Esa es la señal. Entonces hay que eliminar las azúcares, de preferencia la fruta, por unas 2-3 semanas, más el tratamiento médico y botánico para poder eliminar esa cándida. Claro. Y los síntomas ya los mencioné, y hay veces que se pueden relacionar con otras enfermedades. Es por eso que hay que hacer un diagnóstico
preciso. Con un especialista, ¿no? Y aquí es muy importante acotar que si vamos a suspender la fruta por un periodo corto, no es porque la fruta sea mala, sino que es parte de un tratamiento médico, ¿no? Es lo mismo que venimos mencionando. Exacto. O sea, es nutrición funcional y terapéutica. Exactamente. Y cuando eliminamos alimentos en una dieta de eliminación porque salieron positivos en una prueba de sensibilidad de alimentos, no quiere decir que los tengamos que eliminar para siempre. Exacto, o que sean malos. O que sean malos. Quiere decir que esos alimentos los tendremos que eliminar por lo menos unas 4 semanitas, 2 meses, 4 meses, 6 meses, para poder disminuir la inmunidad de nuestro cuerpo y poder sanar ese intestino. Es como querer repararnos de algo y seguimos. Es como querer sanar una lesión de rodilla, pero seguimos jugando fútbol, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que descansar, darle tratamiento y después reincorporarlo a nuestro día a día. Ok, y platícanos un poquito, ¿cómo es una consulta de nutrición funcional? ¿Qué se evalúa diferente en un paciente que una consulta de nutrición tradicional? Bueno, en la consulta de nutrición funcional o medicina funcional, lo que hacemos es abordar al paciente de manera completa y identificamos todos estos alimentos que pudieran estar afectando a nuestro paciente y hacemos un análisis del estilo de vida que está teniendo nuestro paciente. Por ejemplo, no es una consulta de voy contigo y quiero bajar de peso y tomo tu dieta para bajar de peso. Exacto. Sino que evaluamos todos los factores que pueden estar afectando a ese paciente. Por ejemplo, adecuado sueño, relaciones interpersonales saludables, que es muy importante. Estrés, ¿no? Estrés y el manejo del estrés. Claro. Y la alimentación que estamos llevando a cabo. Y también identificamos los factores que están desencadenando o que están agravando a esa persona en este momento, ¿no? Y le pudo haber pasado alguno de estos factores desde chiquito, pero tal vez está teniendo ya la repercusión